¿Qué fue lo primero que comprendiste después de mudarte de la casa de tus padres? Cuando me mudé de casa de mis padres, fue un gran acontecimiento. No era solo un nuevo capítulo en mi vida, era mi salto personal hacia la adultez. Tenía 24 años. Ya llevaba un par de años trabajando y finalmente había ahorrado lo suficiente para alquilar mi primer apartamento. Era pequeño, en un edificio antiguo, pero tenía un balcón donde imaginaba tomar café como en las películas. Me sentía triunfador. El día de la mudanza caminé por la habitación con cierto orgullo, imaginando cómo sería vivir allí. Libros en la estantería, la guitarra en la esquina, todo limpio y ordenado, bajo mi control. Mis padres estaban algo preocupados, sobre todo mi madre. Me repetía 1000 veces que no me olvidara de apagar la estufa o de llevar paraguas. Yo solo sonreía. Los primeros días fueron un verdadero placer. Comía lo que quería, a la hora que quería. Hice una cena con papas fritas y refresco. Veía películas hasta la madrugada. No tendía la cama. Era libertad total, y me encantaba. Pero tras una semana, algo cambió. Una noche me fui a dormir y noté que había demasiado silencio. La habitación estaba tan silenciosa que resultaba inquietante. No era una calma agradable, sino algo más profundo, como si faltara vida. No se escuchaba el crujido de una puerta, ni la voz de mi madre llamando a mi padre, ni el murmullo del televisor desde la sala. Solo, un vacío total. Era la primera vez que experimentaba un silencio absoluto. Recuerdo que esa noche encendí un vídeo antiguo en YouTube solo para escuchar voces humanas. Era una entrevista con un actor, pero no prestaba atención a lo que decía. Solo necesitaba que alguien hablara. Con el tiempo empecé a dejar la luz de la cocina encendida por las noches. No porque tuviera miedo a la oscuridad, siempre me consideré valiente, sino porque en la oscuridad y el silencio, el zumbido de mis propios pensamientos se hacía más fuerte. Escuchaba cómo el reloj hacía tic-tac. Cómo las tuberías goteaban. Y cada sonido parecía amplificado. En un momento llegué a pensar que alguien me observaba. No era una sensación lógica, claro, pero cuando estás solo por primera vez, sin ningún otro ser humano cerca, comienzas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Y también empiezas a escuchar tu voz interior, y no siempre es fácil lidiar con ella. Recordé momentos en los que discutía con mi madre por cosas sin importancia. Cómo me molestaba cuando entraba a mi habitación sin avisar. Y ahora, daría lo que fuera por oír sus pasos detrás de la puerta. Un día llegué del trabajo y me di cuenta de que hablaba solo en voz alta. Solo para escuchar una voz humana. Fue entonces cuando supe que necesitaba hacer algo. Empecé a llamar a mis padres con más frecuencia. A veces los visitaba los fines de semana, no necesariamente para pasar mucho tiempo, sino solo para sentir ese ruido de hogar, mi padre hojeando el periódico, mi madre cocinando algo. Y entonces lo entendí, la vida adulta trae libertad, sí. Pero también se lleva ese colchón emocional al que estabas acostumbrado. Ese ruido de fondo, ese calor familiar. Algo que solo valoras cuando ya no está. Con el tiempo aprendí a crear mi propio ritmo, mis propios hábitos. A ser mi propia compañía. Al principio cuesta, pero después se vuelve natural. Y finalmente, empiezas a disfrutarlo. Ahora aprecio el silencio. Ya no me asusta. Es un silencio que llené con mi propia vida. Aunque, a veces, especialmente en invierno, todavía pongo de fondo una vieja entrevista en YouTube, solo para sentir que hay alguien más cerca. Cuando me mudé de casa de mis padres, pensé que por fin todo sería como en las películas. Me imaginaba preparándome un café en una cocina acogedora, con música de fondo, paredes decoradas con pósters bonitos y todo limpio y organizado. Era mi ideal de vida adulta. Los primeros días, la verdad, fueron casi perfectos. Compré velas, colgué fotos, incluso preparé pasta con salsa de frasco, todo yo solo. Nadie me decía qué hacer, nadie me interrumpía. Sentía libertad total. Pero a la semana, empecé a notar cosas que nunca había considerado. Cosas que en casa de mis padres simplemente pasaban, sin que yo me diera cuenta. La más simple, la ropa sucia. En casa, uno usaba su ropa, la dejaba en la cesta y mágicamente, unos días después, volvía a estar limpia y doblada en el armario. Pero en mi departamento,
esa magia no existía. Yo era el responsable de hacer que todo funcionara. Frente a la lavadora, me sentí como si estuviera frente a un panel de control de una nave espacial. Había símbolos, botones, palabras como delicado, centrifugado, económico. Y yo con una montaña de ropa en la mano, sin saber ni por dónde empezar. Busqué en internet. Leí el manual. Puse una carga. Todo iba bien, hasta que abrí la lavadora y vi que mis camisas blancas se habían vuelto rosadas. Había mezclado calcetines rojos sin darme cuenta. Un clásico error de principiante. Y eso fue solo el comienzo. Los platos. Parecía que no eran muchos, un vaso, un plato, un tenedor. Pero si dejaba pasar un día sin lavar, al siguiente tenía una pila. Y no solo era visualmente feo, era como si hubiera cocinado para un grupo entero. Ahí entendí algo muy importante: vivir solo no es solo hacer lo que quieras. Es hacerlo todo tú mismo. Nadie va a lavar los platos por ti. Nadie va a recordarte comprar papel higiénico. Si se acaba el pan, no hay desayuno. Si olvidas pagar el internet, se corta. Y me di cuenta de lo mucho que mis padres hacían por mí. No solo eran personas que me cuidaban. Eran un equipo, una estructura. Y yo había sido parte de esa estructura sin notarlo. En casa, todo estaba preparado: la comida, la ropa limpia, los medicamentos en su lugar, el gas apagado. Ahora todo eso era mi responsabilidad. No fue algo terrible. Pero sí fue revelador. Me hizo entender que la vida adulta no se trata solo de libertad. Se trata de responsabilidad. Y también de aprender muchas cosas que dabas por sentadas. Empecé a hacer listas: qué comprar, cuándo sacar la basura, a quién llamar. Puse recordatorios para no olvidar la ropa en la lavadora. Y por primera vez, entendí por qué mi madre siempre decía: no te das cuenta de todo lo que esto implica. Empecé a valorar a mis padres de una forma nueva. Antes pensaba que solo eran adultos haciendo cosas de adultos. Ahora entendía que ellos también habían pasado por esta etapa, sin internet ni vídeos explicativos. Hoy en día, ya sé cocinar un buen guiso. Sé usar todos los modos de la lavadora. Me pongo alarmas para regar las plantas. Me convertí en ese adulto que quería ser, aunque no era exactamente como lo imaginaba. Porque la vida adulta no es como en las películas. Es lavar ropa a las 11 de la noche porque al día siguiente madrugas. Es elegir productos de limpieza en vez de camisetas nuevas. Son pequeños detalles. Pero esos detalles hacen que te des cuenta de que ya creciste. Y, ¿sabes qué? Me siento orgulloso de eso. Cuando me mudé por primera vez a mi propio apartamento, sentí que el mundo entero cambiaba. Todo parecía nuevo, no solo las paredes, los muebles o el vecindario. Cambió la realidad misma. Las mañanas ya no comenzaban con el aroma del café desde la cocina, ni con la frase «¿desayunaste?», de mi madre. Todo era silencio. Al principio, incluso me gustaba. Me sentía independiente, por fin viviendo solo, sin que nadie me dijera qué hacer. Pasaron un par de semanas. La emoción inicial fue disminuyendo, aunque aún me mantenía firme: lavaba la ropa, limpiaba, y hasta empezaba a cocinar un poco. Pero la mayoría de las veces comía algo rápido: fideos instantáneos, bocadillos, yogur. Y entonces llegó un lunes particularmente agotador. Había tenido mucho trabajo, plazos que cumplir, llamadas, reuniones. Salí de la oficina tarde, con la cabeza llena y el ánimo muy bajo. Solo quería llegar a casa, sentarme a la mesa y tener un plato caliente esperándome. De niño, en días así, mi madre siempre me preparaba algo especial: panqueques, sopa caliente, arroz con verduras. Y ahora, abrí la puerta de mi apartamento y me recibió el silencio. Fui a la cocina, la nevera casi vacía. Una cebolla, un poco de queso y 2 huevos. Miré el reloj, ya casi las 9. Me quedé parado unos minutos, sin saber qué hacer. Esa noche cociné fideos. Sin salsa, sin acompañamiento. Solo para no dormir con el estómago vacío. Comí de pie, en la cocina, mientras miraba por la ventana. Sin música, sin conversación. Solo una luz tenue encendida.
Fue en ese momento que sentí un tipo de soledad diferente. No una soledad triste o dramática, sino una calma vacía, doméstica. Un silencio que me hizo pensar, si yo no cuido de mí, nadie lo hará. Al día siguiente desperté con una idea clara. Fui al supermercado. Llevaba una lista en el celular. Compré verduras, carne, especias, lo mismo que compraba mi madre. Curiosamente, eso me hizo sentir más seguro, más equilibrado. Regresé a casa, puse música suave y empecé a cocinar. No sabía mucho, pero lo hacía con calma. Cortaba los ingredientes con cuidado. Probaba los sabores. Todo comenzó a oler como hogar. Cuando me senté a cenar con ese plato humeante frente a mí, entendí que la vida adulta no se trata de perder el cuidado, sino de transformarlo en algo propio. Antes pensaba que la atención y el cariño venían solo de los demás. Ahora comprendía que también podían venir de mí mismo. Preparar esa comida era mi forma de decirme, tú también mereces calor, incluso si lo preparas tú mismo. Desde entonces, la cena se volvió un ritual. No solo una obligación, sino una pausa del día. Un momento para respirar, escuchar música, sentir que cuido de mí. Un acto simple, pero poderoso. Y así entendí, un hogar no son las paredes, es la sensación que tú creas dentro de ellas. Puedes vivir en un lugar pequeño y aún así sentirte en paz si sabes cómo tratarte bien. La vida adulta no te quita el cariño. Te da la oportunidad de aprender a dártelo tú mismo. Ahora, cada lunes, cocino una cena completa. Incluso si estoy cansado. Incluso si no tengo ganas. Porque no se trata solo de alimentarse. Se trata de decirme, estoy aquí, me cuido, y eso es suficiente. La vida adulta es eso. No dejar de recibir amor, sino aprender a darlo desde adentro. Cuando Ana y yo decidimos mudarnos juntos, nos pareció lo más natural del mundo. Llevábamos casi 2 años y medio de relación, conocíamos bien las costumbres del otro, ya pasábamos los fines de semana juntos y habíamos viajado en pareja. Ambos trabajábamos, habíamos ahorrado un poco, y la idea de alquilar un departamento sonaba como el siguiente paso lógico. Pensar que ya no tendríamos que despedirnos por las noches nos parecía maravilloso. Buscamos departamento durante semanas. Queríamos algo acogedor, pero moderno, con una cocina decente y al menos una pared libre para poner una estantería de libros. Vimos muchos anuncios, hasta que finalmente encontramos el lugar ideal, no muy grande, pero luminoso, en el 7º piso con vista a un parque. El día que nos mudamos solo había una cama y una mesa. Todo lo demás lo fuimos armando juntos. Los primeros días se sentían como unas vacaciones. Tomábamos té en el suelo porque no teníamos sillas, elegíamos juntos las cortinas, hacíamos listas de compras en pedazos de cartón de cajas de pizza. Todo parecía una aventura llena de entusiasmo. Pero después de unas semanas llegó la verdadera convivencia. Por primera vez estábamos en un lugar donde nadie era la figura adulta. No había padres a quienes preguntar cómo hacer algo. No había comidas listas al llegar, ni rutinas establecidas. Solo nosotros dos y todo por construir. Al principio eran cosas pequeñas. Yo no entendía por qué había que limpiar la estufa todos los días. Ana no comprendía por qué no colgaba la toalla donde debía. Olvidábamos sacar la basura. Discutíamos sobre quién debía limpiar el baño. Yo cocinaba los huevos a fuego alto, ella decía que eso nunca. Parecía gracioso, pero después de varios días, cansaba. Una noche, los dos volvimos agotados del trabajo. El refrigerador estaba casi vacío. Yo sugerí pedir algo por entrega. Ana dijo, otra vez, ¿no podemos simplemente cocinar una sopa? Tuvimos una pequeña discusión. No fue fuerte, pero sí sincera. Era la primera vez que sentíamos el peso real de convivir. A partir de ahí, empezamos a aprender. Aprendimos a negociar. A notar cuando el otro estaba cansado. A no dar nada por hecho. Hicimos una lista para las compras. Repartimos tareas, no de manera rígida, sino flexible, quien podía, lo hacía. Quien estaba cansado, descansaba. Y ahí comenzó la vida real. Empezamos a tener noches en que cocinábamos juntos, ella hacía pasta, yo cortaba la ensalada.
Poníamos música suave de fondo. Había tardes de silencio compartido bajo mantas, o conversaciones largas hasta la madrugada. No buscábamos crear una vida perfecta, solo dejábamos que el cariño apareciera en los detalles. Una taza de té, una nota en la nevera, alguien que lavó los platos sin que se lo pidieran. A veces venían amigos. Preparábamos café, galletas, charlábamos horas en la cocina. Y después, cuando todo se calmaba, Ana y yo nos sentábamos en el alféizar, mirábamos las luces del edificio de enfrente y sentíamos que estábamos construyendo algo propio. Nuestro hogar. También hubo desafíos. Una vez nos enfermamos al mismo tiempo. Fiebre, sin fuerzas, sin comida. Entonces entiendes que ya no hay quien te traiga sopa. Tienes que ir tú mismo a la farmacia, preparar caldo, cuidar al otro. Y lo hicimos. Turnándonos. Con termos, mantas y mucho cuidado. Otro día, la lavadora se averió. Nos sentamos en el suelo con el manual, intentamos arreglarla, frustrados pero unidos. Nos reíamos, porque aunque no sabíamos mucho, lo intentábamos. Juntos. Con el tiempo entendí que la vida adulta no es un camino solitario si lo recorres con alguien que también está aprendiendo. Ser adulto no es saberlo todo. Es aprender en el camino. Equivocarse, mejorar, y saber pedir perdón. Ana y yo dejamos de ser solo pareja. Nos volvimos compañeros. Nos dimos cuenta de que el hogar no eran las paredes, sino nosotros. Y aunque la mesa crujía, el internet fallara y la cena no saliera perfecta, estábamos bien. Porque estábamos juntos. Porque había alguien esperándote al llegar a casa. Pasaron casi 9 meses. No somos perfectos. Todavía discutimos por la luz que se quedó encendida o por dejar la esponja en el fregadero. Pero cada vez que abro la puerta y escucho la voz de Ana en la cocina, sé que no quiero volver atrás. Ni al cuarto en casa de mis padres, ni a mis antiguas rutinas. Porque por primera vez en mi vida siento que estoy en casa. No en la de antes, sino en la que construimos nosotros.